Hubo una vez un imperio tan grande, tan avanzado y tan espiritual, que su sola existencia fue una amenaza para los poderes que gobiernan este mundo. Lo llamaron Tartaria, un imperio que dominó enormes regiones de Eurasia y más allá. En este video descubrirás cómo este reino fue borrado de los libros, cómo manipulaban energía libre desde sus ciudades, cómo su arquitectura todavía sobrevive disfrazada, qué tecnología poseían y por qué fueron destruidos. Tartaria no es solo una civilización olvidada, es el reflejo de un pasado glorioso y sagrado que aún pulsa bajo nuestros pies. Esta es su historia, una historia que no quieren que recuerdes. Tartaria aparece en numerosos mapas antiguos desde el siglo XVI hasta el XIX. La llamaban Gran Tartaria y ocupaba gran parte de Asia, extendiéndose desde Rusia hasta China, incluyendo Mongolia, Siberia y parte del norte de América. Pero de forma misteriosa, estos mapas desaparecieron. Hoy ya no se enseña nada sobre ella. Se dice que fue una tierra de pueblos nómadas sin importancia, pero los vestigios encontrados, los testimonios antiguos y las construcciones que sobreviven cuentan otra historia. Una historia de avance tecnológico, equilibrio espiritual y una conexión profunda con la Tierra y el cosmos. Todo esto fue silenciado para imponer una nueva versión del mundo. Lo más impactante es que Tartaria tenía tecnología que aún hoy no logramos replicar. Hablamos de energía libre, extraída del éter, la misma energía que Nikola Tesla intentó recuperar siglos después. Sus ciudades estaban alineadas con geometría sagrada y sus edificios actuaban como circuitos de resonancia. No necesitaban cables, ni petróleo, ni redes eléctricas. Usaban obeliscos, cúpulas metálicas y antenas para absorber y redistribuir energía por toda la ciudad. Esta tecnología no contaminaba ni destruía, al contrario, armonizaba el ambiente. Era una ciencia espiritual que conectaba lo físico con lo invisible. Por eso fue eliminada. Era demasiado poderosa para los intereses que hoy dominan. El estilo arquitectónico tartárico es inconfundible. Cúpulas en forma de bulbo, torres altísimas, puertas gigantescas y detalles imposibles de reproducir hoy en día. Muchos de estos edificios siguen en pie, pero fueron apropiados y rebautizados. Algunas estaciones de tren, museos, catedrales y palacios alrededor del mundo fueron originalmente tartáricos. Observa bien, estructuras similares aparecen en Rusia, Francia, Estados Unidos y Asia Central, todas construidas entre 1600 y 1800, pero sus fechas de construcción oficiales son cuestionables. ¿Cómo podían levantar semejantes obras sin maquinaria moderna? Algunos creen que simplemente las redescubrieron tras un gran cataclismo y las hicieron pasar como nuevas construcciones. Ese cataclismo es uno de los misterios más grandes del siglo XIX. Se le llama Mud Flood o inundación de lodo. En miles de ciudades del mundo se han encontrado edificios enterrados parcialmente bajo tierra, puertas al nivel de los sótanos, ventanas tapadas de barro y estructuras desenterradas sin explicación. Esto ocurrió en Nueva York, San Francisco, Moscú, París, Lima, Buenos Aires, Estambul y decenas de ciudades más. ¿Qué evento tan gigantesco pudo haber cubierto construcciones enteras con metros de lodo? ¿Fue natural o provocado? La teoría dice que fue un reset mundial, una catástrofe usada para borrar la civilización tartárica de la faz de la Tierra. Tras ese reset vino la reorganización total del conocimiento. Se crearon nuevas academias, libros de historia, instituciones científicas y bancos centrales. Los niños comenzaron a aprender una historia sin Tartaria, sin energía libre, sin arquitectura sagrada. El mundo fue redibujado por completo.
Los edificios sobrevivientes fueron reutilizados por los nuevos gobiernos y sus símbolos fueron reemplazados. Así nacieron las versiones modernas de las catedrales, los parlamentos y las universidades. Se nos dijo que eran producto de la modernidad, pero en realidad eran estructuras tartáricas sobrevivientes. Esta manipulación fue tan profunda que incluso nuestras ideas sobre el tiempo y la evolución fueron modificadas. Muchos mapas antiguos muestran ciudades, ríos y detalles en regiones hoy inhabitadas o cubiertas de hielo. Uno de los más impactantes es el de Orontius Finaeus, que muestra una Antártida sin hielo. ¿Cómo supieron esto hace siglos? Algunos teóricos afirman que Tartaria tenía acceso a regiones polares con tecnología avanzada. Otros creen que la Tierra no siempre tuvo este clima y que el cataclismo cambió todo. Incluso hay mapas que muestran conexiones terrestres entre continentes hoy separados. Lo que nos enseñan como errores antiguos puede ser más bien recuerdos de una geografía que fue real, una geografía que Tartaria dominaba y conocía profundamente. Las exposiciones universales del siglo XIX parecen haber sido eventos clave en esta manipulación. En lugares como Chicago, París o San Luis se exhibieron enormes estructuras supuestamente construidas en pocos meses para luego ser demolidas. Palacios, cúpulas, fuentes y estatuas que hoy serían imposibles de replicar. Se nos dijo que eran temporales, hechas de cartón piedra, pero las fotografías muestran edificios sólidos, con cimientos, detalles milimétricos y dimensiones colosales. ¿Eran realmente efímeros? ¿O fueron estructuras tartáricas reapropiadas, usadas para programar a las masas con una nueva historia? Las ferias fueron como ceremonias de reescritura, borrando el pasado real y presentando uno falso. Las ciudades tartáricas estaban construidas bajo principios de resonancia. Cada calle, cada plaza, cada edificio seguía una lógica energética. Utilizaban geometría sagrada, proporciones armónicas y materiales específicos para amplificar frecuencias sanadoras. Las catedrales no eran iglesias como hoy las conocemos, sino dispositivos energéticos. Sus torres canalizaban el éter, sus vitrales modulaban la luz y su acústica equilibraba el cuerpo y el alma. Las fuentes no eran solo decorativas, eran parte del sistema de distribución de energía. Todo en Tartaria servía para armonizar la vida. No existía la enfermedad como la entendemos. La arquitectura era medicina, el agua era memoria y el sonido era energía. Los tartarios usaban metales como el cobre y el oro para conducir energía. Muchos techos eran recubiertos con estos materiales porque atraían las frecuencias del éter. Las agujas de sus torres eran antenas y sus cúpulas funcionaban como resonadores. Hay evidencias de que lograban hacer levitar objetos, mover maquinaria o iluminar ciudades sin cables ni combustibles. Este conocimiento fue fragmentado y escondido. Hoy lo llaman pseudociencia, pero antes era tecnología viva. Algunas de estas técnicas sobrevivieron en la alquimia, otras fueron ocultadas por las élites. Recuperar esta sabiduría no es fantasía, es el primer paso para comprender que hemos sido desconectados a propósito. Uno de los elementos más enigmáticos de Tartaria son las campanas gigantes y los órganos de tubos que aún sobreviven en iglesias y edificios antiguos. Estas estructuras no eran simples instrumentos musicales. Generaban frecuencias específicas que influían en el cuerpo humano, el agua y el ambiente. Eran herramientas de armonización. Algunas teorías dicen que podían sanar enfermedades, repeler plagas o elevar la conciencia colectiva. Los tartarios conocían el poder del sonido y su influencia sobre la materia. Por eso, cuando cayó Tartaria, estas campanas fueron silenciadas o retiradas. Hoy solo quedan algunas en funcionamiento,
pero pocas personas saben que lo que vibra en su interior es una tecnología sagrada. La educación en Tartaria era completamente distinta. No existían escuelas donde se obligara a memorizar. Los niños aprendían observando la naturaleza, experimentando con la energía y conectando con su intuición. Se fomentaba el desarrollo de capacidades psíquicas como la telepatía, la visión remota y la autosanación. El conocimiento se transmitía oralmente y a través de símbolos. El objetivo no era formar trabajadores obedientes, sino seres humanos conscientes y en equilibrio. Por eso, al imponer el sistema moderno, se destruyó también esta forma de aprendizaje. Se nos entrenó para olvidar, para dudar de lo invisible y para creer solo en lo que puede medirse. En el corazón de la espiritualidad tartárica estaba la idea de que todo es vibración. Ellos sabían que la materia no es más que energía condensada. Por eso, al entender y controlar la vibración, podían moldear la realidad. Esta sabiduría estaba inscrita en sus ciudades, en sus ropas, en sus rituales y en sus construcciones. Utilizaban símbolos específicos, como la estrella de 8 puntas o la flor de la vida, no como adorno, sino como portales de frecuencia. Cada diseño tenía una función energética. Hoy, esos símbolos se ven en iglesias, banderas y edificios oficiales, pero la mayoría ya olvidó su propósito original. Uno de los misterios más oscuros tras la caída de Tartaria fue la aparición masiva de niños huérfanos llamados foundlings. En el siglo XIX, cientos de miles de ellos fueron registrados en Europa, América y Asia. ¿De dónde vinieron? ¿Por qué aparecieron tantos justo después de la supuesta inundación del lodo? Algunos piensan que eran hijos de tartarios, sobrevivientes del gran cataclismo. Estos niños fueron reeducados por los nuevos gobiernos, insertados en una historia falsa y privados de sus raíces. Muchos fueron llevados en trenes a nuevos países, como parte de programas de repoblación. La humanidad perdió su memoria ancestral, y lo peor es que no se dio cuenta. El control sobre el pasado es una herramienta poderosa. Si borras el origen de un pueblo, puedes moldear su futuro. Eso fue lo que hicieron con Tartaria. Reescribieron la historia, redefinieron los mapas y manipularon las cronologías. Investigadores como Anatoly Fomenko afirman que muchos eventos históricos fueron duplicados, distorsionados o simplemente inventados. La llamada Edad Media podría haber sido una era iluminada. Las guerras fueron exageradas, los imperios mezclados. Así se construyó una narrativa que justifica el poder actual. Si Tartaria fuera reconocida como real, muchas instituciones caerían, porque su existencia implica que hubo un tiempo en que el hombre vivía en equilibrio con la tierra y el cielo. Las evidencias de Tartaria están por todas partes, pero deben ser leídas con otros ojos. Las viejas fotografías de finales del siglo XIX muestran ciudades enormes, vacías, sin rastros de construcción. ¿Cómo es posible? ¿Dónde están los andamios, los obreros, las máquinas? Se ven avenidas gigantescas, edificios monumentales, pero todo parece recién descubierto, no recién construido. Algunas imágenes muestran estructuras enterradas parcialmente, como si acabaran de ser desenterradas del barro. Esas fotos no mienten. Nos dicen que algo ocurrió, que hubo un reseteo, que se reubicaron poblaciones y se apropiaron edificios. La historia fue maquillada y el maquillaje aún se nota si uno presta atención. Muchos símbolos presentes en edificios oficiales actuales pertenecen al legado tartárico. Las águilas bicéfalas, los leones alados, las estrellas solares, los obeliscos, todos estos íconos no nacieron con los imperios modernos, fueron tomados de civilizaciones anteriores, porque las élites mantienen estos símbolos, porque conocen su poder.
saben que son llaves vibracionales, pero mientras el pueblo los ve como decoración o tradición, ellos los usan para mantener ciertos flujos energéticos. Tartaria no solo dejó estructuras físicas, dejó huellas simbólicas que aún funcionan. Cada bandera, cada escudo y cada emblema lleva consigo un fragmento del pasado. Un pasado que no murió, solo fue escondido. El Polo Norte, zona hoy inexplorada y restringida, también guarda misterios tartáricos. Mapas antiguos como el de Mercator muestran en su centro una isla rodeada por ríos y un monte llamado Rupes Nigra. Se decía que era un lugar magnético, el eje del mundo. Algunas teorías relacionan esto con el mito de Hiperbórea o con la legendaria Agartha. ¿Podría Tartaria haber tenido acceso a esta zona? ¿Podría haber sido una civilización polar que controlaba los polos magnéticos del planeta? Los accesos actuales están militarizados y censurados. Quizá porque aún quedan restos, tecnología o portales que desafían la historia oficial. Lugares que la humanidad común no debe descubrir. El lenguaje tartárico, hoy casi completamente perdido, era también un código energético. Las palabras no solo significaban cosas, transmitían vibraciones. Se decía que hablar en tartario elevaba la frecuencia del cuerpo. Por eso muchas de sus escrituras estaban llenas de símbolos geométricos, espirales y formas fractales. Los alfabetos modernos reemplazaron esos códigos con letras planas y sin poder. También se eliminó la música tonal que usaban, compuesta para activar centros energéticos en el cuerpo. Toda una cultura de conexión fue transformada en cultura de desconexión. Cada palabra que usamos, cada nota que escuchamos, fue reajustada para que olvidemos quiénes fuimos realmente. Tartaria también tenía una relación muy distinta con el tiempo. Ellos no medían el tiempo en función de relojes o calendarios impuestos, sino por ciclos naturales y cósmicos. Su calendario era lunar, solar y estelar al mismo tiempo. Las fiestas se alineaban con los equinoccios, las fases de la luna y las posiciones planetarias. Por eso su civilización estaba sincronizada con los ritmos del universo. La imposición del calendario gregoriano rompió esa sincronía. Cambió las frecuencias, interrumpió los ciclos y nos desorientó. La humanidad perdió el ritmo de la Tierra. Con ello, comenzó una era de caos y desconexión. Tartaria era orden cósmico. Lo que vino después fue desarmonía. Las ciudades tartáricas no solo eran centros urbanos, eran portales energéticos. Cada una se ubicaba estratégicamente en puntos de cruce de líneas ley, las venas energéticas del planeta. Al alinearse con estas líneas, podían acceder a campos vibratorios que hoy la ciencia apenas empieza a sospechar. Por eso las ciudades tartáricas tenían forma de mandala o estrella, con calles radiales y plazas centrales. Su diseño no era al azar, era una réplica de los patrones celestes. Hoy en día, estas ciudades fueron remodeladas, sus calles modificadas y sus núcleos energéticos bloqueados. Pero si uno observa desde el cielo, todavía se perciben las huellas de ese diseño cósmico oculto. Los cielos tartáricos también eran distintos. Hay relatos antiguos que hablan de aeronaves silenciosas, de luces que surcaban el cielo, de vehículos antigravedad impulsados por energía etérica. Algunos grabados muestran globos, cepelines e incluso naves con formas extrañas mucho antes de que se inventaran los aviones. Se cree que Tartaria dominaba la levitación a través de frecuencias y magnetismo. Muchos asocian esta tecnología con los famosos vimanas de la India o con los carros celestiales de los textos sagrados. Esta conexión aérea les permitía trasladarse a grandes distancias sin contaminar. Por eso,
La élite ocultó ese conocimiento y lo convirtió en mitología o ciencia ficción. El concepto de salud en Tartaria era completamente integral. No se trataba de curar síntomas, sino de mantener la armonía del cuerpo, el alma y el entorno. Usaban música, luz, formas geométricas, agua estructurada y alimentación vibracional. Las enfermedades eran vistas como desequilibrios de frecuencia, no como enemigos a destruir. Por eso, sus edificios actuaban como generadores de bienestar. Vivir en una ciudad tartárica era como vivir dentro de una terapia constante. No necesitaban hospitales ni farmacéuticas. Su medicina era preventiva y espiritual. Hoy nos rodean entornos tóxicos, visuales caóticos y alimentos sin energía. La caída de Tartaria fue también la caída de la verdadera medicina. Una pregunta inevitable es: ¿quién destruyó Tartaria y por qué? La teoría más fuerte apunta a una coalición de imperios nacientes. El Imperio Británico, los Romanov en Rusia, los Rothschild y las nuevas potencias bancarias temían un mundo libre, sin necesidad de bancos, sin necesidad de estados centralizados. Tartaria representaba una amenaza al modelo de control global. Por eso, se ejecutó un reseteo total. Guerras, catástrofes inducidas, borrado de archivos, modificación de libros. Se creó un nuevo orden mundial con una historia falsa y un sistema de esclavitud disfrazado de progreso. Desde entonces, la humanidad vive en una mentira cuidadosamente elaborada, temerosa de su verdadero pasado. Hoy, Tartaria está resurgiendo, no físicamente, pero sí en la conciencia de miles de personas que comienzan a investigar, cuestionar y recordar. La información, que antes estaba oculta, ahora se difunde gracias a Internet y a los archivos liberados. Los símbolos empiezan a hablar, los edificios a despertar, los mapas a revelarse. No se trata solo de recuperar datos históricos, sino de reconectar con una frecuencia antigua, una frecuencia de libertad, de unidad y de espiritualidad viva. Tartaria es un espejo de lo que fuimos y de lo que podemos volver a ser. Su memoria está codificada en nuestro ADN, esperando activarse. El conocimiento de Tartaria no murió, solo fue fragmentado. Algunas piezas sobrevivieron en las tradiciones indígenas, otras en las órdenes esotéricas, otras en la alquimia y en los escritos antiguos considerados heréticos. Incluso algunas familias conservan relatos secretos transmitidos por generaciones. El rompecabezas está disperso, pero las piezas encajan. Lo que se necesita es voluntad de ver, de sentir y de reconstruir. Porque Tartaria no era solo un imperio físico, era una vibración colectiva de conexión con la fuente, y esa vibración todavía vive en aquellos que sienten que el mundo moderno está desconectado, vacío, incompleto. Tartaria fue y puede volver a ser. Los que niegan a Tartaria suelen burlarse o descalificar sin investigar. Pero cada vez hay más arqueólogos, arquitectos, ingenieros e historiadores alternativos que están comprobando que algo grande fue borrado. Las pruebas están en los archivos, en las construcciones, en los relatos de viajeros antiguos. No es necesario creer ciegamente, solo hay que observar, comparar y hacerse preguntas. ¿Por qué hay puertas gigantes en edificios de hace 2 siglos? ¿Por qué hay sótanos que parecen haber sido plantas superiores? ¿Por qué se repite la misma arquitectura en distintos continentes? Tartaria no necesita ser inventada, solo necesita ser rescatada del olvido deliberado. Los cambios ya comenzaron. Cada vez que una persona despierta a esta verdad, el velo se rompe un poco más.
Cada duda sembrada, cada símbolo reconocido, cada estructura analizada, es un paso hacia la liberación del engaño. Tartaria es más que historia perdida, es conciencia en expansión. Nos muestra que hubo un tiempo donde se vivía con dignidad, con conocimiento real y con respeto por lo invisible. Nos recuerda que la humanidad no siempre fue esclava del sistema actual, que podemos construir ciudades que sanen, sistemas que liberen y tecnologías que respeten la vida. Tartaria es una semilla de esperanza, no solo del pasado, sino del futuro. Esta no es una historia que verás en la televisión ni leerás en los libros escolares. Es una historia tejida entre las grietas del tiempo, entre símbolos ocultos y mapas prohibidos. Quienes gobernaron el mundo se encargaron de enterrarla bajo montañas de mentiras, pero no lo lograron del todo. Porque la verdad, por más que la silencien, siempre encuentra caminos. Tartaria sigue hablándonos a través de sus construcciones, de su energía y de nuestras intuiciones. Este video no pretende darte todas las respuestas, sino encender la chispa de la pregunta. Una pregunta peligrosa, pero necesaria. ¿Y si todo lo que sabíamos del pasado fue cuidadosamente inventado? Tartaria es el eco de una civilización que vibró en armonía con el universo. Fue borrada, perseguida y silenciada, pero no destruida. Porque Tartaria no es solo un lugar en el mapa, es un estado de conciencia. Está dentro de ti esperando que la recuerdes. Sus símbolos siguen vivos, sus edificios aún emiten frecuencias, y su mensaje es claro. No naciste para obedecer un sistema artificial, naciste para recordar quién eres. La historia que nos contaron es una cárcel, pero hay una llave. Esa llave es el conocimiento, la intuición y la memoria ancestral. Hoy, más que nunca, Tartaria llama. ¿La escucharás?